Sosa Ukeye, también conocido como 1001 formas de casi matar a Clint Barton 451-464 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 451 sonaban canciones navideñas a un volumen dolorosamente alto mientras Bucky Barnes caminaba por un mercado incómodamente abarrotado, temblando de frío a pesar de su pesado abrigo. Su brazo de metal definitivamente no hacía que la temperatura helada fuera más agradable. Se hundió en la piel a la que estaba adherido como si fueran dientes reales. Era Nochebuena. Hubo un tiempo, antes de su, muerte, en el que a Bucky le encantaba la Navidad. Desde entonces, lo habían experimentado y torturado, su mente se había apoderado de él durante décadas y se había visto obligado a hacer cosas que lo perseguirían hasta el día de su muerte. Lo peor fue definitivamente lo que le hizo a Steve. Ahora recordó lo que Steve significaba para él, junto con todo lo que el capitán había hecho por él. Recordó todo lo que habían pasado juntos. Que casi mata a Steve y era algo que nunca, jamás se perdonaría a sí mismo. Bucky estaba a la deriva. Porque después de ser el soldado del invierno durante tanto tiempo, no sabía cómo volver a ser James Buchanan Barnes. No tenía un hogar. No había una misión, una batalla o un propósito al que aferrarse. Todo lo que tenía eran recuerdos confusos en los que no estaba del todo seguro de poder confiar. Y una mente voluble sobre la que temía perder el control. Bucky estaba perdido. Y solitarios, en una época del año en la que la gente se reunía para celebrar con quienes más significaban para ellos. Era de extrañar que los villancicos le dieran ganas de hacer una mueca. Bucky estaba tan distraído por sus pensamientos hoscos y palpitaciones de varios tipos que no notó ninguna amenaza. Una mujer con el cabello rubio largo y perfectamente recogido caminaba hacia él con las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo rojo. No tenía forma de saber sobre el cuchillo que sus dedos se estaban preparando para usar. Pero alguien estaba cuidándolo. Bucky se tensó cuando de repente un hombre se paró frente a él y chocó contra la mujer. Lo siento, se disculpó la voz con fuerte acento del hombre. Realmente debería tener cuidado por dónde voy. La mirada de la mujer habría hecho estremecer a mucha gente, pero el extraño se limitó a sonreírle. Continuó su camino sin mirar atrás, sus tacones altos hacían ruido con cada paso. Bucky estaba a punto de continuar su camino, aún sin darse cuenta de lo que casi sucedió, hasta que el hombre habló. No quieren montar una escena, pero lo intentarán de nuevo. Pronto. Todavía puedo ver a dos asesinos mirándote. Hubo una breve mezcla de ceño fruncido y sonrisa. Oh. Hazlo uno. El hombre pareció rascarse la oreja, cuando Bucky notó el dispositivo casi invisible. A las 2 en punto. ¿Con quién estaba hablando? El corazón de Bucky latía con fuerza mientras su cabeza luchaba por comprender lo que estaba pasando. Sus ojos movieron sutilmente mientras los dos comenzaban a caminar hacia adelante aparentemente casualmente. ¿Quién está detrás de mí? A lo largo de los años, el soldado de invierno, se había ganado tantos enemigos que la lista era miserablemente larga. Para entonces casi habían dejado atrás el mercado. Shield la hidra infestó una parte. Todavía hay un caos bastante grave y tienen miedo de lo que podrías revelar si los verdaderos buenos te atraparan primero. Eso no sorprendió a Bucky. Lo cual no significaba que le hubiera gustado la nueva información. ¿Y quién eres tú? Tu ángel navideño tratando de ganarse sus alas. El extraño pareció sorprendido por su confusión. ¿En serio? ¿Nunca has visto Es una vida maravillosa? Bucky se encogió de hombros y se preguntó cómo alguna película tenía algo que ver con la situación actual. Sin embargo, eso lo distrajo de pensar en las personas que intentaban matarlo. Lo que a su vez le ayudó a mantener la calma y el control de sí mismo. Salió unos años después de que ¿qué? ¿Cayó? ¿Fallecido? ¿Fui al infierno? No he pasado mucho tiempo viendo televisión o viendo películas desde entonces. Ah. El hombre hizo caso omiso de su propio error honesto. Soy Clint. Mi socio y yo hemos estado rastreando a esas personas encantadoras que vinieron tras de ti durante un par de semanas. Y ahora también te encontramos. La ceja de Bucky se alzó. ¿Y dejaste que esa mujer se fuera? Podría haberla llevado allí, pero habría llamado demasiado la atención sobre nosotros y tú eras la prioridad. Clint se encogió de hombros nuevamente, con una sonrisa. Además, mi pareja dijo que necesitaba desahogarse, así que decidí darle la oportunidad.
Bucky pensó que posiblemente había conocido a alguien que estaba totalmente loco. Pero el hombre sí le salvó la vida. Gracias por ayudarme. Sus cejas se fruncieron con una sospecha paranoica crónica. Las últimas décadas lo habían dejado con algunos problemas de confianza. Así que demándelo. ¿Por qué me ayudas? Porque tenemos un amigo en común. Los ojos de Bucky se abrieron ligeramente. ¿Ya le quedaba exactamente un amigo en el mundo, Steve? Sí. Clint se estremeció. En ese momento Bucky imaginó que era por el frío. Él es importante para mí. Y tú eres importante para él. Así que tú eres importante para mí. Parecía la cosa más sencilla del mundo. Bucky no supo qué decir a eso. Quería preguntar si Steve estaba bien, si su amigo se recuperaba de las heridas que le había causado. Si Steve todavía lo estaba buscando, le quedaba alguna esperanza. En lugar de eso, mantuvo la boca cerrada con fuerza. Clint resopló. Ustedes dos tienen exactamente la misma cara melancólica. Un silbido salió del hombre. Mira, ya que te salvé el trasero, ¿crees que puedes hacer algo por mí? Bucky asintió de inmediato. Y se preguntó cuánto más extraño se volvería el día. Por supuesto. Para su sorpresa, Clint le dio un juego de llaves del auto. Hay una enfermería a unas pocas millas de aquí. Llévame allí. Bucky estaba a punto de preguntar por qué cuando el hombre le mostró algo que la ropa oscura de invierno había escondido. Un cuchillo, enterrado en el espacio entre el estómago y el pecho del otro. Aproximadamente 10 minutos después, Bucky sintió náuseas mientras los conducía hacia la dirección que Clint le dio. Después de todas las vidas que había tomado, con toda la sangre cubriendo sus manos, lo último que quería era que alguien muriera por él. No merecía semejante sacrificio. Respira, siseó Clint bruscamente. Uno de nosotros, necesita permanecer consciente. Bucky apretó la mandíbula. ¿Se suponía que eso ayudaría? Porque no fue así. Olvidé contener la respiración, contra toda cordura, Bucky quiso reír. Toda la situación era tan horrible que resultaba absurda. Tragó saliva y mantuvo la vista fija en la carretera. Me alegro de que Steve haya encontrado gente como tú, afirmó. Debe haberse sentido muy perdido cuando despertó en esta década. Es bueno saber que no lo ha enfrentado solo. Él nunca enfrentará una batalla solo, prometió Clint en voz baja. Sintió unos ojos estudiándolo. Tú tampoco tienes que hacerlo. Bucky apretó el volante con más fuerza. Lo cual, considerando su brazo metálico, no era necesariamente una buena idea. Lo sé, admitió. Sabía muy bien hasta qué punto Steve estaba dispuesto a llegar por él. Pero si tengo que elegir entre enfrentar una batalla solo o arrastrar a la gente conmigo, prefiero pelear solo. Se alarmó cuando su compañero gimió y maldijo en voz baja. ¿Cómo lo llevas? Horriblemente, confesó Clint entre dientes. La agonía y la frustración eran muy visibles en el rostro que palidecía rápidamente. Apuñalado, se supone que hoy debería ir a algún lugar, Bucky sintió una fuerte punzada de culpa. Y esperaba de todo corazón que pudieran conseguir ayuda médica antes de que fuera demasiado tarde. Lo lamento. Clint puso los ojos en blanco. No, te guste Steve, el peso del mundo sobre tus hombros. El hombre intentó encogerse de hombros. No es mi peor Navidad, la mayoría de la gente probablemente se habría preguntado horrorizada qué podría ser peor. Bucky entendió. Porque esta tampoco fue su peor Navidad. Finalmente su destino estaba a la vista. Bucky respiró con facilidad. ¿Qué tal eso? Lo logramos. La parte difícil había terminado. O eso imaginó hasta que se dio cuenta de que no iba a obtener respuesta. Clint. La mañana de Navidad ya había avanzado mucho antes de que Bucky llegara a la última casa segura que había encontrado. Incapaz de soportar el silencio de ese apartamento, encendió la radio y frunció el ceño al escuchar la música navideña que aún sonaba. Estaba a punto de apagar el aparato nuevamente cuando se quedó paralizado. Aparentemente su casa segura no era tan segura como había imaginado. Había dos cosas esperándolo. DVD es una vida maravillosa. Y una nota que constaba de palabras y un número de teléfono. Viendo que intentaste matarme la última vez que nos vimos, pensé que era más seguro dejar esto para que lo encontrarás. Clint se despertó brevemente y me dijo que te diera esto. No estoy seguro de querer saber por qué. Para que lo sepas, no te culpo por lo que le pasó. Siempre encuentra la manera de meterse en problemas. Gracias por llevarlo a un lugar seguro. Casi compensa la cicatriz que me dejaste. Quizás el espíritu navideño me esté afectando, después de todo.
Pero por algún milagro mi mejor amigo sigue vivo y quiero que llames al tuyo. Él te extraña. Viuda Negra. Bucky recordaba muy bien su encuentro con Black Widow y se preguntaba por qué en el mundo tendría ganas de ayudarlo. Definitivamente debería haberle molestado cómo ella y Clint parecían seguir encontrándolo todo el tiempo. Pero nada de eso importaba en ese momento. Se quedó mirando el número al final de la nota y antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, estaba sosteniendo su teléfono. Y antes de que estuviera preparado para ello, Rogers. Bucky se puso tenso. Consideró la idea de colgar, pero su boca tenía planes diferentes. Hola, Steve. Sonaba más vulnerable de lo que le hubiera gustado. Feliz Navidad. Si alguien los hubiera descubierto en ese momento exacto, casi cualquiera habría sacado conclusiones equivocadas. Un hombre yacía en el suelo y una mujer flotaba sobre él, inclinándose tan cerca que sus labios para rozarse habrían necesitado un mínimo esfuerzo. Respiraban con dificultad, con el pecho agitado por lo mucho que intentaban mantener todo el volumen posible bajo. Sus ojos estaban muy abiertos y salvajes mientras se miraban el uno al otro. Sí, podría haber sido demasiado fácil tener una idea equivocada. Si uno no viera la sangre manchando el suelo. Y algunos otros y detalles menores. Como que uno de ellos había sido atravesado completamente por una flecha. Lo que ahora unía el cuerpo herido a lo que quedaba de una enorme mesa de madera. A una mesa que se desmoronó con un gemido enojado cuando un cuerpo la golpeó después de una caída desde una altura repugnante. Clint frunció el ceño y miró hacia arriba con los ojos nublados. ¿Podría llamarse caída cuando fue derribado de manera muy clara, y vergonzosamente? Tampoco fue como si hubiera saltado. Esta vez. No siempre hacía cosas idiotas. Le echó toda la culpa de esto al tipo ridículamente grande. No esperaba que lo matara un tipo que parecía un personaje de cómic. Ese giro en particular lo hizo bien, aunque no tan bueno como una flecha atravesando su cuerpo. Le dio mucho crédito al destino. Lo que no significaba que hubiera estado de alguna manera emocionado de estar en esta situación. Es muy posible que esté muriendo, eso es. Y especialmente no estaba contento de tener a alguien que le importaba atrapado con él. Una mano le dio una palmadita en la mejilla con mucha más fuerza de la que él creía que merecía. Estaba a punto de gemir en señal de protesta, pero la misma mano le tapó la boca con firmeza. Natasha negó con la cabeza con fuerza. Sus ojos penetrantes brillaron con una expresión de preocupación y miedo sorprendentemente atípica. ¿Estaba asustada? ¿Por qué? Correcto, y arriba había un enjambre de hostiles. Armado hasta los dientes. Y estaba atrapada con un compañero, herido, bueno, una palabra mejor que morir, seguro, inútil, bueno, morir era mejor que eso, decidió Clint en un estallido de humor melodramático, cuyo trasero tenía que Ben y salva. Parecía que Natasha podría matarlo ella misma si de alguna manera sobrevivía a esto. Clint consideró injusto el enojo. Esto ni siquiera fue su culpa. Bueno, enteramente. Porque ella todavía estaba allí, de todos modos. Debería haber estado huyendo antes de que alguien se diera cuenta de que podría ser una buena idea asegurarse de que en realidad estaba muerto. A menos que fuera como una de esas películas de acción dolorosamente clichés con las que disfrutaba atormentando a Coulson. Deseó que Phil estuviera allí. Fue más amable que Natasha cuando se lastimó. Generalmente. Realmente necesitaba que Natasha se fuera. Se suponía que ella no debería estar allí. ¿Qué estaba haciendo ella allí, de todos modos? ¿Cómo lo encontró? ¿No se suponía que ella estaba en una misión encubierta ultra secreta, de la cual Clint técnicamente no debía saber nada? Hoy. Fue una coincidencia tan ridícula que si no fuera por la mano presionada en su boca, Clint se habría reído. Esta era su misión encubierta, infiltrarse en esta organización criminal. Entonces sucedió su misión. Llevarlo hasta el sendero hasta aquí, mientras investigaba un ataque terrorista. Todo terminó en una pequeña pelea muy desagradable que provocó su caída sin gracia con una flecha clavada en él. Él irrumpió en su fiesta, sin importar cuán involuntariamente. Estarían muy enojados con ella si supieran que su enemigo supuestamente muerto, bueno, estaba llegando allí, ¿no? Tenía vínculos con su nuevo recluta. Ese pensamiento tranquilizó a Clint muy rápidamente. Ella realmente, en serio, tenía que irse. Intentó decírselo. Pero su mano todavía estaba firmemente apretada sobre su boca y la expresión de su rostro sugería que, de todos modos, no estaba de humor para escuchar. Y, para ser honesto, no estaba seguro de estar a la altura de sus habituales estándares de negociación y charlas motivacionales en este momento. Quería dormir.
Clint no se dio cuenta de que había cerrado los ojos hasta que ella volvió a tocarle la cara. Soltó un pequeño gemido de descontento desde lo más profundo de su garganta y luchó para abrir los ojos a medio camino. ¿Por qué parecía que quería empezar a gritarle? Oh, sí, la caída y la flecha, eso parecía seguir escapándose de su mente, de repente se hizo más fuerte. Los pasos se acercaban, de forma lenta pero segura. E incluso en su actual condición mental, Clint sabía que no era algo bueno. Natasha se acercó. Escúchame, Barton. El uso de su apellido era una forma determinada de captar su vacilante atención antes de que ella continuara. Tienes que quedarte quieto y no hacer ningún sonido. ¿Entiendes? Ni un sonido. Honestamente, en ese momento realmente no entendía nada. Logró un parpadeo lento, probablemente un poco tonto. Le resultó escandalosamente difícil abrir los ojos. Natasha deslizó algo en su mano y apretó sus dedos incómodamente alrededor del objeto misterioso para asegurarse de que permaneciera allí. Coulson estará aquí pronto. Manténgase despierto hasta entonces. Manténgase despierto y en silencio. Clint parpadeó lentamente mientras el malestar se hacía sentir en la boca del estómago. Sonaba como si se fuera. Y a pesar de su deseo anterior de que Coulson estuviera allí, y contra toda su lógica y orgullo y en cierto modo no quería que ella se fuera. Morir solo sonaba como una manera tan deprimente de morir, pero y él no la quería muerta también y o capturada y o lo que sea que esos asquerosos que lo atraparon pudieran hacer con ella si descubrían quién era realmente y así que se dijo a sí mismo con firmeza y crueldad que simplemente debía aguantar y lidiar con eso. Él. Morir solo era deprimente, pero llevar a un amigo al último viaje sonaba infinitamente peor. Entonces Clint asintió. Lo que hizo que el mundo frente a él y su estómago se balancearan. Se sentía como si hubiera pasado demasiado tiempo en una montaña rusa. Odiaba las montañas rusas. Pero al menos ya no me dolía. ¿A dónde se fue el dolor y? Saltó cuando los dedos de Natasha presionaron su cuello. Ella empujó su cabeza hacia un lado sutilmente, para que no mirara hacia dónde se acercaban los pasos. Varios conjuntos de pasos. ¿Qué estás haciendo? Exigió una voz masculina áspera. Clint habría gruñido si hubiera podido. Tan grosero y asegurándonos de que no dejemos atrás un testigo vivo. Natasha retiró la mano y él casi gimió ante la pérdida de un contacto familiar, reconfortante y tranquilizador. Ahora sigamos con esa reunión que interrumpió su aparición. Y lo dejaron allí. Simplemente lo dejaron, todos menos Natasha imaginando que era un cadáver. Por alguna razón, a Clint le pareció gracioso. Supuso que la pérdida de sangre produce efectos extraños en el cerebro de una persona. A Clint le habían dicho que permaneciera despierto. Y estaba realmente aterrorizado de ir en contra de las órdenes de Natasha. Pero su cuerpo claramente tenía otros planes. Sus ojos se cerraron. Y allí, en la oscuridad, empezó a soñar con hundirse en agua helada. Hasta que una mano presionó contra su cuello, otra vez. Una mano grande. Una mano que no es la de Natasha. Y disculpe que lo haga, reaccionó. Todo su cuerpo se sacudió preparándose para una pelea que habría perdido incluso contra un niño pequeño, y se arrepintió del desafío al instante. Estallaron llamaradas de dolor y abrió la boca para lanzar un aullido de angustia. Solo para tener esa mano apretada sobre su boca. ¿Qué pasó con que todos hicieran eso y? Los ojos de Clint se abrieron con inesperada dificultad. Por un momento no hubo nada más que borroso y él frunció el ceño, luego entrecerró los ojos. Con una lentitud exasperante, el rostro de Phil se enfocó. ¿Qué? ¿Cómo y? Oh, sí, ese dispositivo que le dio Natasha. Phil parecía asustado. Clint odiaba asustarlo. No tengo idea de cuántos hostiles hay en este edificio y vine solo, explicó su manejador de manera apenas audible. Así que tenemos que mantenerlo en secreto, ¿de acuerdo? Clint asintió en señal de comprensión y una voz desagradable en el fondo de su cabeza se rió de lo obvio que todavía no entendía nada. Phil asintió en respuesta y respiró hondo. ¿Para qué se estaba preparando y? Nosotros, no podemos exactamente llevarnos la mesa a la que estás atado. Así que, tengo que tirar. Y lo siento, pero, va a doler. Y. Tienes que quedarte callado, o esto no funcionará. Ah, por eso, así que sí. Esto iba a apestar. A lo grande. Clint apretó los dientes tan fuerte como pudo. Se atrevió a afrontar lo que pudiera venir. Fue peor. Phil puso visible cuidado en ser lo más gentil posible. Pero no se puede sacar una flecha de una mesa sin tirar. Y cuando esa flecha también está pegada al cuerpo de una persona y duele.
Mucho. Clint contuvo un grito tan fuerte que lo dejó sin aliento mientras el mundo entero daba vueltas salvajemente. A pesar de sus mejores esfuerzos, se le escapó un pequeño gemido y se mordió el labio hasta hacerlo sangrar. Luego, una vez que estuvo casi seguro de que no iba a empezar a aullar, soltó la mordida y jadeó y resolló. Pasó toda una vida antes de que Phil también jadeara, con los hombros caídos por el alivio. No me atreví a sacar la flecha del todo. Pero ya no está unida a la mesa. Vámonos. Clint no creía que pudiera caminar. Pero Phil no se iría si no lo hacía, así que tenía que intentarlo. Levantarse dolía casi tanto como tirar de la flecha. Cuando estuvo de pie, apoyando la mayor parte de su peso contra Phil, Clint temblaba como una hoja. Cada paso adelante era un nuevo mundo de dolor. Al final, el apoyo de Phil apenas fue suficiente. La mente de Clint comenzó a divagar. Tasa, farfulló. Ella está aquí, no podían dejarla, no podían, lo sé, susurró Phil. Apenas podía oír al hombre mayor. Ahora SHH. Ya casi hemos salido de aquí. Clint cerró los ojos con fuerza. 5 pasos. 10. Tropezó allí, horriblemente. 15. 25. Entonces sintió el aire fresco acariciarle la cara y oyó un coche. Fue lo último que escuchó Clint. No fue la primera ni la última vez que le dijeron a Phil que era un milagro que Clint todavía estuviera vivo. Cuando le dijo al médico a cargo del cuidado del arquero que aún caminaba y hablaba, la mujer lo miró fijamente como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Habría sido divertido si Clint no estuviera luchando por su vida y apenas ganara una puerta de ellos. Y no era solo Clint de quien tenía que preocuparse. Natasha todavía estaba allí, sin el rastreador de en caso de emergencia que le habían entregado antes de que comenzara la misión. Estaba sola, sin forma segura de contactarla. Clint necesitó 3 cirugías en el transcurso de 4 días. El 6º día finalmente extubaron al arquero. Más tarde esa noche, Natasha regresó. Phil, agobiado por varias noches de insomnio, gimió levemente mientras observaba cómo le cosían una gran herida. Estos dos iban a ser su muerte algún día. ¿Te apresuraste en la misión, no? Natasha se encogió de hombros con el hombro que no había sido trabajado. Quería terminar con esto de una vez. Era fácil darse cuenta de lo mucho que hubiera querido preguntar por Clint, pero su orgullo mantuvo la boca cerrada. Phil apenas pudo contener una sonrisa. Era adorable ver cómo Clint había logrado abrirse camino bajo su exterior helado. Él nunca habría dicho eso en voz alta delante de ella, por supuesto. Valoraba su salud. Su atención se centró en el joven que la estaba curando, que parecía tan nervioso como alguien manipulando un peligroso animal salvaje. Bueno, los silbidos y las miradas de Natasha podrían ser bastante convincentes. Tendrá que quedarse en la enfermería por un par de días, ¿verdad? Continuó después de un rígido asentimiento. Solo ponla en la misma habitación que Barton. De todos modos, ahí es donde la encontrarías. Clint se despertó un par de veces, demasiado desorientado y drogado para recordar mucho después. La primera vez que se despertó correctamente, Natasha estaba sentada al lado de su cama. Frunció el ceño al ver los moretones parcialmente curados en su rostro. Natasha entrecerró los ojos en señal de advertencia. No te atrevas a mirarme así, Barton. No soy uno de nosotros que llamó a las puertas de la muerte. Clint tuvo la decencia de sentirse culpable. Estoy bien, intentó bastante patéticamente. Por supuesto que no, pero quería que ella dejara de mirarlo así. Como si temiera que él pudiera desaparecer o morir en cualquier momento. Natasha no parecía nada tranquila. Demasiado terco para su propio bien una vez más, Clint se obligó a sentarse. Ignorando descaradamente cómo hizo que su herida aún sanando gritara. Luego la rodeó con sus brazos tan fuerte como pudo, atrayéndola para abrazarla. Esperaba que Natasha lo reprendiera, o al menos que se liberara de su abrazo. Ella no lo hizo. Después de tensarse por un momento, ella lo abrazó con tanta fuerza como él la abrazaba a ella. Gracias, gruñó Clint, con la garganta ronca por la medicación, el sueño forzado y la intubación. Frotó círculos tranquilizadores en su espalda con la mano. Lamento haberte asustado. Por salvarme el trasero. Natasha no reaccionó durante exactamente 5 segundos. Luego apoyó la barbilla en su hombro. 9 contra 6. ¿Era en serio cuántas veces casi habían hecho que los mataran para ser salvados el uno por el otro? Y solo se conocieron 1 año y medio antes. Todavía tengo números rojos en mi libro de contabilidad. Clint tarareó. ¿Todavía cuentas cuando nos conocimos?
Entonces decidió perdonarle la vida en lugar de acabar con ella. Al final resultó que se hizo un gran favor. Siempre cuenta, anunció Natasha con firmeza. Y eso fue todo lo que hablaron. Con el tiempo empezó a marearse y Natasha lo guió hacia abajo. Un silencio pacífico y tranquilo permaneció entre ellos. Ambos casi se habían quedado dormidos cuando Phil entró en la habitación, haciendo malabarismos con 3 objetos. Una película, palomitas de maíz y un bol con trocitos de hielo. Se rumorea que la bella durmiente ha despertado. Así que decidí venir y comprobarlo yo mismo. Era descaradamente obvio cuánto necesitaba el guía ver que el arquero estaba bien. Clint y Natasha miraron hacia la película. Y gimió simultáneamente. No volveremos a ver eso. Natasha protestó. Phil sonrió sin piedad. Ambos aterrizaron aquí otra vez. Así que, oh, sí. Lo estamos. Y era justo lo que necesitaban. Un par de horas de ocio juntos, con los 3 sanos y salvos. Cuando la mano de Clint alcanzó las palomitas de maíz, Natasha le dio una ligera palmada. Al menos trata de recordar lo que dijo el médico. Nada de sólidos todavía, incluidas las palomitas de maíz, o te arruinarás el estómago. Quédate con los trozos de hielo. Clint hizo un puchero. Eres mala, acusó. Pero de todos modos se arrojó un trozo de hielo a la boca. Hablemos de lo que significa cuando no parece que vayas a desmayarte en ningún momento. Natasha se burló y apoyó la cabeza contra su hombro. Después de eso volvió a reinar un cómodo silencio. Del tipo que hacía fácil creer que todo estaba y siempre estaría bien. Todos estaban profundamente dormidos mucho antes de que terminara la película. Clint Barton era principalmente un francotirador. Los que nunca fallaban y desaparecían como un fantasma cuando el trabajo estaba terminado. Pero como uno de los mejores agentes de S.H.I.E.L.D., sus habilidades no se limitaban únicamente a eso. Ese día de invierno ridículamente frío, su tarea fue detonar una de las pequeñas bases de Hydra que habían sido ubicadas y monitoreadas de cerca desde que lo que alguna vez fue S.H.I.E.L.D. se convirtió en una broma corrupta y podrida hasta la médula. Clint también estaba muy familiarizado con los explosivos. Lo cual era algo vital cuando uno llevaba consigo lo que eran esencialmente bombas en forma de flecha. En el proceso de colocar explosivos en lugares estratégicos, derribó a algunos hostiles, pero ninguno de ellos logró activar una alarma sobre su llegada. Entrando y saliendo como un fantasma, como era su estilo habitual. Su único problema era que no era el único francotirador que había. Clint se dirigía hacia lo que esperaba fuera una distancia segura cuando se le erizó el vello de la nuca y le hormigueó la piel. Se dio la vuelta y sus ojos penetrantes escanearon su entorno. Hasta que su atención se posó en una figura que estaba de pie en el techo de la base enemiga. Clint se estremeció cuando sus ojos de halcón informaron de alguien que era un fantasma de quien alguna vez fue. Un niño con ojos penetrantes y terriblemente enojados. Con un rifle de francotirador apuntándole. Era muy obvio que el niño usaría el arma si se movía. Desde lo que parecía una gran distancia, una voz le gruñó para que se congelara y levantara las manos. De repente, el dispositivo que dispararía los explosivos pesó pesadamente en la mano de Clint mientras su cabeza zumbaba. El remordimiento pesaba pesadamente sobre su pecho mientras mantenía sus ojos fijos en los del chico. Esta fue una de esas muertes que lo perseguirían por el resto de su vida. Es decir, si realmente sobreviviera a esto. Reaccionaron simultáneamente. Como uno. Presionó el botón del dispositivo hasta el fondo y exactamente al mismo tiempo se apretó un gatillo, respondiendo a su movimiento casi invisible. Clint no tenía idea si fue la bala o la explosión lo que lo arrojó hacia atrás violentamente. Lo único que supo fue que durante unos segundos estaba volando. Luego se puso muy oscuro. Cuando la oscuridad se disipó, Clint no sintió frío, aunque probablemente debería haberlo sentido, ya que yacía sobre la nieve. Las llamas pintaron el cielo sobre él con colores increíblemente hermosos, le dieron vida con lo que debían ser 1.000.000 de estrellas. Durante un rato, Clint lo miró fijamente con los ojos nublados y entrecerrados. Se sentía extrañamente en paz y con sueño. Hasta que se le ocurrió que debía concentrarse en algo. Frunció el ceño cuando su mano casi entumecida recorrió el lugar para encontrar algo cálido, húmedo y pegajoso. Había algo de eso en su pecho y mucho más acumulándose debajo de él. Quizás por eso no sentía tanto frío como se suponía. Parpadeó lentamente cuando descubrió que sus dedos estaban manchados de rojo. Eso no estuvo bien, ¿verdad? El niño se acobardó, se distrajo con la explosión o simplemente falló su tiro. Porque en lugar de su cabeza la bala había impactado en su pecho.
El ligero fracaso fue la única razón por la que Clint todavía estaba vivo, apenas. Pero ¿cuánto duraría su cuestionable suerte? Finalmente, un poco más alerta, Clint comenzó a buscar de nuevo. Agarrar el teléfono que llevaba consigo para emergencias era ridículamente difícil porque su mano no parecía ansiosa por escuchar sus órdenes. Marcar números fue un desafío aún mayor. Pero de alguna manera lo logró. El correo de voz de Tony recibió la primera llamada mientras el multimillonario y Bruce estaban ocupados con su nuevo proyecto. Esto es, vergonzoso, acabo de completar una misión pero, me golpeé un poco, y me vendría bien que alguien rastree esta llamada. Entonces, ¿vuelve a llamar, sí? Natasha estaba ocupada con su propia misión cuando su teléfono empezó a sonar y la llamada saltó a un buzón de voz justo cuando le daba un puñetazo a un hombre en la cara. Te dejo este mensaje, porque, si salgo con vida, estarás tan enojado que no podré decirte esto en la cara, y si no lo hago, hubo una pausa. No, discursos elegantes, los odias. Solo, lo siento y. Gracias. Laura estaba durmiendo, agotada por un día con 3 niños afectados por la gripe, cuando su teléfono empezó a sonar, puesto en modo silencio. Yo, sé que ya estás durmiendo y. Está bien. Yo solo, necesitaba escuchar tu voz. Te amo. Clint no estaba demasiado orgulloso para admitir que después de esas llamadas estuvo al borde de las lágrimas. Jadeó cuando sus pulmones no parecían respirar adecuadamente, con los ojos desesperados puestos en el cielo increíblemente hermoso. Se estaba quedando sin aliento, sin fuerzas y sin sangre. Y si bien el frío del invierno ralentizó el sangrado, también amenazó con cerrarlo permanentemente. Tenía la cabeza tan nublada que apenas podía pensar. Las cosas, no pintaban bien. Casi se había alejado cuando el teléfono que casi había perdido el control comenzó a sonar, todavía en modo silencioso. Parpadeó perezosamente y se preguntó qué se suponía que debía hacer durante un largo momento antes de contestar. Fue todo lo que logró. Oh, gracias a Dios. La voz de Steve sonaba como si viniera de algún lugar muy, muy lejano. Clint, Tony acaba de recibir tu mensaje. Tienes que permanecer en la línea para que podamos localizar tu teléfono, ¿de acuerdo? Clint volvió a parpadear lentamente y apenas logró volver a abrir los ojos. Causó un gran incendio, se rió o casi se ahogó con el aliento. Sabía a sangre y lo odiaba. Es difícil pasarlo por alto, lo hiciste, ¿eh? Steve habló con alguien más y casi perdió el conocimiento antes de que la voz del soldado lo hiciera retroceder. Clint, ¿estás en Maine? Porque según el seguimiento incompleto, estoy en camino allí ahora mismo, pero necesito tu confirmación. Clint asintió torpemente antes de darse cuenta de que el otro no podía verlo. Sí, la respiración se hacía cada vez más difícil con cada momento que pasaba. El cielo está en llamas, eso parece. Steve sonaba tranquilo, al menos para su cerebro perezoso. La calma también ayudó a que su corazón, que saltaba locamente, se relajara. O entonces simplemente había decidido empezar a fallar. Ahora también puedo verlo. Tienes razón, es difícil pasarlo por alto. Esta vez Clint parpadeó sorprendido. Steve estaba lo suficientemente cerca para verlo. Luego suspiró, cada vez más y más somnoliento. Un gemido se escapó de sus labios cuando la presión de ese simple gesto fue casi demasiada en su pecho. ¿Puedes seguir hablando? No sabía si las palabras le salieron cerca de ser comprensibles. Entonces sé que estás allí. En alguna otra condición y estado de ánimo podría haberse sentido humillado al sentir la necesidad de preguntar algo así. En ese momento decidió no preocuparse por la dignidad. Alguien más podría haberlo ridiculizado. Pero después de un momento de sorpresa, Steve empezó a hablar. Se trataba principalmente de actualizaciones sobre la ubicación actual del soldado y promesas de estar allí con él pronto. Clint realmente no se concentró en las palabras. Ese tono reconfortante lo mantuvo firme mientras su cuerpo continuaba deteriorándose. Hasta que de repente la voz desapareció. Clint sintió una breve y vaga punzada de pánico. Steve. Exploró su teléfono con ojos que se oscurecían constantemente y descubrió que la batería se había agotado. El mundo, como que desapareció después de eso. Clint no tenía idea por cuánto tiempo. Hasta que algo le tocó el cuello y luego la cara. Se estremeció, cada pedacito de su instinto le decía que luchara contra la nueva amenaza. Hasta que sus ojos se abrieron para ver una figura borrosa pero familiar. Volvió a parpadear, muy lentamente. Luego tocó la mejilla del soldado para encontrar carne sólida.
Una sonrisa apareció en su rostro. Y Bill y Steve también sonrió. Incluso si había una pizca de tristeza en ello. Por supuesto que sí. Ningún hombre se quedará atrás, ¿recuerdas? Clint no estaba seguro de lo que pasó después. De repente aparecieron más personas, antes de que lo levantaran y lo llevaran. Casi arremetió hasta que Steve empezó a hablar de nuevo. Se ancló en la seguridad que prometía esa voz. Si el Capitán América pensaba que estas personas eran buenas noticias, ¿quién era él para discutir? La mano fuerte y familiar que agarró la suya hizo un trabajo aún mejor manteniéndolo con los pies en la tierra. Clint siguió escuchando hasta que sus ojos se cerraron y su conciencia se desvaneció. Siguió aferrándose a la calma y la comodidad. Su agarre en la mano del soldado de alguna manera permaneció incluso después de eso. A primera hora de la tarde, 2 días después, los pasos de Natasha eran agudos cuando marchaba por los pasillos de la torre. En un estado mental diferente, habría encontrado hilarante la forma en que todos la esquivaban y su evidente furia. En ese momento estaba demasiado concentrada en asegurarse de que su mejor amigo estuviera bien para poder matarlo ella misma más tarde por hacerla pasar por esto nuevamente. Tony y Bruce estaban afuera de una de las habitaciones del ala médica cuando ella llegó allí. Ninguno de los dos parecía haber dormido muy bien. Se despertó el tiempo suficiente para oír que había completado la misión y que no había muerto ningún bueno, y luego se volvió a dormir, informó el multimillonario. Natasha se burló. Eso y sonaba irritantemente familiar. ¿Entonces está de una sola pieza? Por ahora, porque no podía prometerle que lo sería una vez que lo conociera. Más o menos. Bruce suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello. La herida era grave y la hipotermia no ayudó. También perdió mucha sangre. Tony intervino. Pero, suponiendo que podamos evitar que Robin Hood intente que lo maten por un tiempo, pronto regresará en todo su esplendor. Natasha puso los ojos en blanco con muy poca malicia. Oh, alegría, admitió, aunque solo fuera para sí misma, que fue un gran alivio descubrir que las cosas habían mejorado desde la etapa de a las puertas de la muerte. Luego ella frunció el ceño. ¿Por qué estás parado aquí en el pasillo? No queríamos arriesgarnos a despertarlos, explicó Bruce y señaló la habitación. Natasha, curiosa, miró hacia adentro. Una sonrisa apareció en sus labios. Y ni siquiera se sintió avergonzada por eso. En el interior, Clint y Steve dormían profundamente. De vez en cuando Clint se movía con el ceño fruncido inquieto, pero al mismo tiempo Steve también lo hacía y murmuraba algunas palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para que ambos volvieran a dormir tranquilamente. Han estado así desde que Clint comenzó a despertarse de la cirugía. Tony sonrió. Si estás pensando en tomar fotografías, no te molestes. Ya tengo como 1001. Una vez que Clint estuvo casi completamente recuperado, le pidió a Steve que lo acompañara a alguna parte. El ceño del soldado se frunció cuando se dio cuenta de que se dirigían hacia la antigua base de Hydra que Clint casi muere por derribar. El ceño se profundizó mientras observaba cómo su amigo colocaba una vela y algunas flores en las ruinas. ¿Para quién son esos? Clint tardó algún tiempo en responder. Sus ojos estaban fijos en la vela. Solo y para alguien que podría haberse convertido en algo mejor. El halcón se aclaró la garganta. No creo que nadie más lo recuerde. Así que, lo haré. Steve no preguntó más. Unos minutos más tarde se marcharon en un silencio pesado pero agradable. Si el capitán notó la tristeza aún persistente del arquero, no lo mencionó. En lugar de eso, empezó a hablar de cualquier cosa. Sophie Tanner tenía solo 5 años. Siempre había sido elogiada por ser inteligente y madura para su edad, pero eso no cambiaba el hecho de que era solo una niña pequeña. Y su familia la confundió. Se dio cuenta de que tenían más dinero que la mayoría de los demás. Y que mucha gente le tenía miedo a su papá. Algunas noches incluso podía oír a la gente gritando en el sótano, que era el único lugar de la mansión al que no le permitían ir. Intentó preguntarle a su papá sobre esto varias veces, pero él siempre llevaba la conversación a otros temas y, finalmente, ella se detuvo. Quizás una parte de ella sabía, ya entonces, que era mucho más feliz sin saber ciertas cosas. La verdad secreta era que a veces su papá también la asustaba. Él nunca la lastimó de ninguna manera, casi nunca le levantó la voz. Pero había momentos en los que él tenía el tipo de mirada en sus ojos que la hacía querer esconderse debajo de la cama. Eran las tardes y las noches en las que se oía a la gente asustada gritar en el sótano. Ella no reconoció al hombre que era entonces. Pero ella era una niña pequeña.
Y su mamá siempre había sido solo una piedra a la que ella y su papá le llevaban flores una vez por semana, porque ella se mudó al cielo cuando nació Sophie. Su papá era todo lo que tenía en el mundo. Entonces ella fingió que esas noches de miedo no eran más que malos sueños. Hasta que no pudo. Exactamente 8 meses antes de cumplir 6 años, Sophie se despertó en medio de la noche con gritos. Y mucho ruido. Se mordió el labio para evitar gemir y se cubrió la cabeza con la manta en un intento de esconderse. Cuando el ruido aterrador se hizo más fuerte, se acercó, se presionó fuertemente los oídos con ambas manos y cerró los ojos. Rogando y suplicando, con todo lo que había en ella, que todo desapareciera. Que se despertaría de nuevo, con una mañana luminosa, y que todo estaría bien. Pero esa noche de miedo no terminó como las demás. De repente, retiraron la manta y Sophie gritó, incapaz de contenerse, por mucho que lo intentara. Sus ojos se abrieron y se ampliaron, esperando encontrar a su papá o a uno de sus muchos tíos. En cambio, se enfrentó a un hombre que nunca había conocido antes. Sophie sabía que debería haber gritado de nuevo. Llamó a su papá. Intentó correr. Pero estaba paralizada, todo su cuerpo temblaba por el tipo de miedo que nunca antes había experimentado. El hombre, que estaba arrodillado junto a su cama, le dedicó una sonrisa. ¿Y cuál es tu nombre? Sofía vaciló. Siempre había jurado no dar nunca su verdadero nombre a extraños. Especialmente su apellido era un gran secreto. Por alguna razón no quería mentirle a este hombre. Se lamió los labios, un hábito nervioso por el que su padre siempre la reprendía. Sophie. El extraño asintió. Y yo soy Clint. Sé que estás asustado y que todo esto es, realmente difícil de entender. Pero no te haré daño. Suspiró profundamente. Lo siento. Si mis amigos y yo hubiéramos sabido que estás aquí, no habríamos venido de visita. Sophie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no se derramaron. Tragó fuerte y luchó con todas sus fuerzas para ser valiente. ¿Dónde está papá? En ese momento se escuchó más ruido desde algún lugar de abajo y ella gritó. Clint le dirigió una mirada triste. Sophie, tu papá hizo algunas cosas realmente malas. Mis amigos y yo tratamos de asegurarnos de que fuera castigado por esas cosas. Pero, salió mal. Sophie lo entendió, a pesar de su corta edad. Una sola lágrima corrió por su mejilla mientras el frío llenaba su cuerpo. ¿Él también se mudó al cielo? Como mamá. Clint asintió lentamente. Extendió una mano hacia ella pero cambió de opinión. Lo siento, Sofía. Ella también lo lamentaba. Le dolía saber que ahora estaba sola en el mundo. Lo que más le había dolido jamás antes, tanto que apenas podía respirar. Quería llorar pero no podía, demasiado abrumada por el hecho de que todo su mundo se estaba desmoronando. Sophie. La voz de Clint era reconfortante, incluso en un momento como ese. Estarás bien, lo prometo. Estarás a salvo y tendrás gente cuidándote. Me aseguraré de ello. Ella quería creerle. Desesperadamente. Porque en una noche como esa necesitaba toda la esperanza que pudiera tener. Pero, no me queda nadie, susurró, con los ojos fijos en las sábanas. La mano grande y callosa del extraño apretó la de ella. Se aferró a ello porque no tenía nada más en que encontrar consuelo. He estado donde tú estás ahora, reveló Clint en voz baja. Sentirme triste, solo y asustado. Soy, muy probablemente la última persona de la que deberías escuchar esto. Pero necesito decir esto, porque si alguien me hubiera dicho esta verdad alguna vez, me habría salvado de muchos errores y angustias. Sus ojos se encontraron. Sophie era demasiado joven para comprender que lo más probable es que él hubiera matado a su padre. Todo lo que comprendió en ese momento fue que había más afecto en esa mirada que acababa de conocer del que había recibido en su vida. La tristeza, la ira y la soledad, está bien sentirlas por un tiempo, enfrentarlas. Pero solo duran para siempre si eliges dejarlas. Sophie no entendió muy bien lo que él intentaba decirle en ese momento. Un día lo haría, y entonces sería cuando tomaría su decisión. Esa noche ella le rodeó el cuello con los brazos, lo abrazó y lloró. María Hill abrió la puerta de la habitación unos 10 minutos después. Encontró a una niña sentada en la cama, con la cabeza apoyada en el hombro de Clint cuando se quedó dormida. El arquero se sentó de rodillas en el suelo, en un charco de su propia sangre. Sus ojos se abrieron como platos. Jesús, Bartoni. Clint se llevó un dedo a los labios. No la despiertes, advirtió apenas audiblemente. Sáquela de aquí. Por algún milagro, Clint logró llevar a la niña.
Cuando ella se agitó y gimió, él la hizo callar y usó una mano para cubrirle los ojos para que no viera los cuerpos y la sangre por todas partes. No fue hasta que el niño estuvo a salvo en manos de los paramédicos que Clint finalmente se rindió y se desplomó. Desde entonces, Sophie supo que tenía a alguien cuidándola como una especie de ángel de la guarda. Incluso después de haberle dado un nuevo apellido, una ciudad natal diferente, lejana y unos padres adoptivos amorosos. De vez en cuando, aproximadamente una vez al año, sentía una presencia. A veces era lo suficientemente rápida como para vislumbrar una sombra que portaba un arco y flechas. Algunas personas podrían haberse sentido incómodas con tanta atención. Ella se sintió consolada. Era simplemente Clint cumpliendo su promesa. Era el cumpleaños número 15 de Sophie cuando lo sintió allí una vez más. Ella regresaba de celebrar con amigos cuando se detuvo en el porche de su casa. Y decidió que era hora de liberar a su amigable fantasma. Miró hacia las sombras, donde estaba casi segura de que se encontraba Clint. Ya no tienes que visitarme, ¿sabes? Ella sonrió. Tomé mi decisión. No estoy asustado, ni solo ni enojado. Ella respiró hondo. Y para que lo sepas, la muerte de mi padre, no te culpo. Él eligió su destino como yo el mío. Estaba casi segura de que habría llegado a esa misma conclusión incluso sin todos los terapeutas con los que había hablado a lo largo de los años. Y algún día quiero ayudar a la gente. Como tú. Sophie saltó cuando algo silbó junto a su oreja y se estrelló contra la pared detrás de ella. Más curiosa que alarmada, se dio la vuelta para encontrar una flecha. Uno que tenía una nota adjunta. No serás como yo. Serás algo mejor. Feliz cumpleaños. Sophie se rió entre dientes y miró hacia donde ahora sabía con seguridad que estaba el hombre. Gracias por todo. La sombra desapareció y ella nunca volvió a sentir su presencia. 15 años después de la última noche aterradora que Sophie tuvo que vivir, llevaba un ramo de 5 rosas mientras se acercaba a una tumba que tenía el nombre de su padre. Apretó la mandíbula y levantó la barbilla una vez que dejó las flores. Yo, no te he visitado antes porque ya no vivo cerca de aquí. ¿Y por qué? Porque no sabía qué decirte. Ahora lo sé. Se habría secado los ojos pero estaban secos. Lloró todas las lágrimas que tenía por su padre cuando era niña. Yo, quiero que sepas que estoy feliz y segura. Tengo una familia que me ama. Incluso he conocido a alguien especial. Alguien que sabe de dónde vengo y me acepta tal como soy. Entonces, donde quiera que estés, no te preocupes por mí, estoy bien. Ella exhaló un suspiro tembloroso. Te amo. Sabes que lo hago. Pero un día me convertiré en abogado, ayer recibí una carta de aceptación. Y después de graduarme haré todo lo que esté en mi poder para que personas como tú estén encerradas. Así que otros los niños pueden vivir sus vidas sin pasar noches aterradoras. Satisfecha de haber dicho todo lo que tenía que decir, Sophie estaba a punto de marcharse. Hasta que vio a otra joven frente a una tumba cercana. Ella asintió hacia la pequeña estatuilla con forma de halcón que el recién llegado colocó en la lápida del extraño. Eso se ve genial. Todo lo que le traje a mi papá fueron flores. La otra mujer hizo todo lo posible por sonreír. Incluso si parecía estar al borde de las lágrimas. Gracias. Yo, también estoy visitando a mi papá. Soy Lila. Saludaron con un movimiento de cabeza. Sophie. Intercambiaron algunas palabras más, principalmente por cortesía. Luego se separaron, casi seguros de que nunca más se volverían a ver. Sophie normalmente no era una persona entrometida. Pero mientras se alejaba, miró por encima del hombro para ver a quién estaba visitando Lila. La mujer se paró frente al nombre del difunto, pero Sophie captó el apellido. Barton. Sophie no tenía idea de por qué se le llenaron los ojos de lágrimas. Tony Stark estaba en el infierno. Un infierno real, real. O al menos estaba absolutamente seguro de que se estaba muriendo. Sus pulmones ardían hasta el punto de que su respiración se convertía en patéticos y jadeos. Sus piernas y ya quedaba algo de ellas. Lo peor fue ver a su torturador justo frente a él. O bueno, no necesariamente justo frente a él. En ese momento había una brecha bastante grande entre ellos. Al diablo con el orgullo, Tony habría suplicado piedad si hubiera podido. Finalmente el hombre que lo había estado atormentando durante lo que parecieron siglos pareció sentir lástima. Clint se detuvo y miró por encima del hombro. Se podía ver diversión y tal vez un destello de preocupación en los ojos que lo estudiaban. Respira, Lata. Se supone que debes seguir respirando. Al diablo con la misericordia.
Tony iba a matar a ese tipo. Lo fulminó con la mirada, lo mejor que podía hacer alguien que sentía que sus pulmones estaban a punto de explotar. Admítelo, jadeó. Disfruta, torturándome, la ceja de Clint se alzó. La alegría de antes creció considerablemente cuando el arquero llegó a la conclusión de que su nueva víctima sobreviviría. Tony no estaba tan seguro de que lo haría. Y esa mirada que estaba recibiendo no le hizo ningún favor a calmar sus deseos asesinos. Solo hemos estado trotando durante 45 minutos. Dudo que eso califique como tortura, señaló Auk. Exasperantemente alegre. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una buena racha? Tony resopló. O ahogado, era difícil saberlo. Te hace imaginar, yo alguna vez habría. Clint lo miró con incredulidad. ¿Nunca? ¿En serio? Tony puso los ojos en blanco. Para entonces, finalmente había llegado hasta su amigo, un término que no estaba seguro de que se aplicara más al arquero después de esto, y apoyó las manos en las rodillas, jadeando pesadamente. ¿Crees que esta es mi cara de broma? Había estado esperando simpatía. En lugar de eso, Clint le lanzó una sonrisa algo diabólica. En ese caso, nosotros dos haremos mucho más de esto a partir de ahora. Tony se estremeció. Desde náuseas, falta de aliento y, sí, era lo suficientemente hombre como para admitirlo, puro terror. Y te odio y Clint permaneció indiferente. ¿Lo crees ahora? Espera hasta que comencemos a repasar el resto del plan de entrenamiento que hice para ti. En realidad, fue una brillante idea de Fury. Y Tony ya había soñado muchas veces con aliviarle al hombre el ojo que le quedaba. Si bien Tony tenía sus trajes de metal y muchos otros dispositivos elegantes, no podía confiar únicamente en su protección en todo momento. El director incluso tuvo la falta de tacto al señalar que a su edad, el multimillonario tenía que empezar a trabajar en su físico si quería mantenerse en condiciones de hacer a Benjin en los años venideros. Tony hizo muchos comentarios sarcásticos sobre eso, los cuales se guardó para sí mismo porque valoraba su vida. Entonces le asignaron un entrenador personal. ¿Y quién hubiera sido mejor para el trabajo que alguien del equipo recién formado? Fury lo llamó vínculo de equipo y fisioterapia como parte del cuidado posterior de su cirugía cardíaca. Tony hubiera preferido etiquetarlo como un castigo. Fuera cual fuese el delito, no tenía ni idea. Clint continuó sin piedad mientras Tony luchaba por sentir menos ganas de desplomarse. Si mis métodos de entrenamiento parecen demasiado, siempre puedo dejarle la tarea a Steve. Tony realmente podía sentir que el color desaparecía de su cara sudorosa, probablemente roja como un tomate, mientras se estremecía de nuevo. La imagen mental de sí mismo tratando de seguir el ritmo del Capitán América, no era agradable. Sí. Eso pensé. Finalmente, mostrando una pizca de compasión, Clint le dio un momento para recuperar el aliento. A continuación, mano a mano. Pero primero haremos algo que creo que disfrutarás más. Vámonos. Tony habría dejado atrás con mucho gusto la pista de jogging. Pero no confiaba en la forma en que su estómago daba vueltas y se balanceaba. Todavía no, si la nariz arrugada era un indicio, Clint lo entendió. Stark, si vomitas sobre mis zapatos encontrarás una flecha de, si quieres que no vomite, no termines esa frase. Tony quedó gratamente sorprendido cuando terminaron en un café. Un subidón de azúcar era exactamente lo que necesitaba. Clint parecía divertido de nuevo mientras el arquero observaba su emoción detrás de una taza de café negro fuerte. ¿Me perdonas por hacerte correr ahora? Tony se encogió de hombros. Y le dio un mordisco a su panecillo. Lo estoy considerando, declaró. La sonrisa en su rostro probablemente lo delató. Continuó una vez que hubo devorado lo último de su golosina. Ayer le eché un vistazo a tu plan de entrenamiento. Que era un nombre más bonito para un plan de tortura. ¿Tú y Nat, entrenáis así todos los días? En realidad, esa es una versión realmente ligera. Fue el turno de Clint de encogerse de hombros. Trabajo con supersoldados, dioses y griega. Urk. Tengo que hacer lo que pueda para mantener el ritmo. Tony lo consideró mientras tomaba un sorbo de café. Tienes un superpoder, señaló. Eres un maldito conejito de Duracell. Clint sonrió. La próxima vez que vea a Fury, le diré que lo agregue a mi archivo. Luego, Auk se estiró y comenzó a esforzarse para ponerse en movimiento. Muy bien, es hora de dejar de holgazanear. Tenemos mucho trabajo que hacer si quieres convertirte en un verdadero hombre de hierro. Tony arrojó la galleta que compró con el panecillo a la espalda del arquero. El hombre lo atrapó en el aire fácilmente y sonrió por encima del hombro mientras comenzaba a masticar el manjar.
Gracias. No deberías haberlo hecho. Avanzaron lentamente hacia la torre, charlando y bromeando. Hasta que, de repente, Clint se tensó visiblemente y sus ojos se volvieron agudos y duros. Quédate tranquilo, siseó el hombre apenas audiblemente. Confía en mí para manejar esto. Tony sintió escalofríos recorrer su espalda. ¿Qué otra opción tenía sino confiar en Clint? Ni siquiera tenía idea de lo que estaba pasando. Luego, por el rabillo del ojo, captó lo que hizo Halcón hace un rato. El brillo del acero. Sombras moviéndose, acercándose. Más cerca, más cerca, más cerca, ¿cuántos? Tony exhaló, con cuidado de no hacerlo más fuerte. Clint le mostró 6 dedos, todo el cuerpo rígido del hombre preparado para una pelea. Entonces sus enemigos aparecieron a la vista. Una sola mirada fue suficiente para revelar que no se trataba de autores intelectuales criminales. Solo una banda de matones con la esperanza de encontrar objetos de valor. No estaban equipados con armas de fuego pero sí portaban cuchillos. Clint mostró ambas manos en lo que parecía un gesto apaciguador. En realidad fue un empieza a correr ahora, por tu propio bien. No tenemos nada de valor real. Si caminas hacia el otro lado, no pasa nada. El más alto del grupo, probablemente su líder, frunció los labios y sacudió la cabeza. Probablemente no tengas nada. Pero ese tipo, la atención de los ojos oscuros y penetrantes estaba sobre Tony, quien se movía inquieto contra su voluntad. Soy bastante bueno leyendo a la gente. Y ese, parece cargado. El corazón de Tony dio un vuelco por la alarma. Estaba en su peor ropa para correr, probablemente irreconocible por lo sonrojado y sudoroso que todavía estaba. Pero ¿y si estas personas lo reconocieran? Secuestrarlo sería arriesgado pero también valioso si se ejecutara con éxito. Clint resopló. Fue suficiente para atraer toda la atención hacia Hawk. ¿Te gustaría probar eso? El arquero mostró su billetera e inclinó la cabeza. Ven y toma esto. Clint se burló cuando el criminal vaciló. Tú eres el que está armado entre nosotros dos. Yo solo soy una molestia bocazas y sin un centavo. ¿Verdad? El criminal reaccionó. Caminó más cerca con pasos casi confiados, cada músculo tenso por la incertidumbre. Se acercó lo suficiente como para rozar la billetera. Y nada más. Tony no estaba exactamente seguro de lo que pasó. En un momento el matón estaba de pie. Entonces Clint pateó, enviando al tipo directo a la pared más cercana. El hombre cayó al suelo con un crujido repugnante. Fue entonces cuando el resto decidió unirse al juego. Muy parecido a lo que Clint parecía haber esperado. Había tal torbellino de movimiento que ningún ser humano promedio habría sido capaz de seguir el ritmo. Los resultados fueron muy elocuentes. Un poco de sangre aquí, una mandíbula rota allí, una colección impresionante de otros huesos rotos, algunos cuerpos inconscientes, finalmente Clint todavía estaba de pie y, por lo que los ojos muy abiertos del multimillonario podían ver, ileso. El arquero sujetó por el cuello al más joven de los criminales, que probablemente no tendría ni 20 años, contra la pared. Eres solo un mocoso. Así que solo te estoy dando una lección. Un puño fuerte y ruidoso golpeó la mandíbula del adolescente. Durante los próximos días, mira ese hematoma. Y piensa, muy detenidamente, qué quieres hacer con tu vida. Con esas instrucciones el halcón se soltó. El niño no perdió ni un segundo antes de echar a correr. Una vez que Clint estuvo seguro de que la amenaza había sido neutralizada, se volvió hacia Tony. ¿Estás bien? Te ves un poco aturdido. Tony no se dio cuenta de cuánto tiempo había estado conteniendo la respiración hasta que volvió a aspirar sus pulmones al máximo. Bien, anunció, con una voz que no era precisamente convincente. Parpadeó lentamente, 2 veces, mirando a los criminales en el suelo. Por supuesto que había visto antes de lo que era capaz de la gente. Pero nunca fuera de un campo de batalla. Se acercaban sonidos de sirenas pero no le prestó mucha atención. Eso fue, intenso. Clint se encogió de hombros. Un poco de ejercicio ligero. Un par de ojos escanearon su entorno, sutil pero eficientemente. A unos pasos de él, el arquero levantó el reloj de pulsera de Tony. Pensé que debería devolverte esto. Tony ni siquiera se había dado cuenta de que se habían llevado el objeto. No pudo evitarlo. Él rió. El sonido tenía un tono histérico. ¿Cuándo Eli? Nunca tuvo la oportunidad de terminar. Porque en ese momento sonó un disparo. Clint se quedó paralizado con el ceño fruncido. Obviamente no entiendo muy bien lo que pasó. Luego, como a cámara lenta, el halcón empezó a caer.
Tan rápido como Tony se movió, apenas alcanzó a su amigo antes de que fuera demasiado tarde. Una mano frenética inspeccionó la espalda del hombre caído y encontró exactamente lo que había estado temiendo. Una herida de bala. La sangre, espesa y oscura, escapaba a un ritmo alarmante. Los ojos de Tony se abrieron a un tamaño que habría sido cómico en circunstancias diferentes. ¿Estás bien?, preguntó la voz de un extraño, haciendo que el multimillonario se sobresaltara. La mirada de Tony se elevó para descubrir a un oficial de policía que todavía tenía su arma en la mano. Sus ojos brillaron mientras una sensación abrasadora se apoderaba de ellos. No lo soy. Chilló. Tú le disparaste a mi amigo. Los ojos azules del oficial se agrandaron. Yo no, él estaba sosteniendo tu reloj, robándote. Él simplemente me salvó. Tony sintió rodar la primera lágrima. A él no le importaba. Haz al menos algo útil y llama a una ambulancia. No tuvo tiempo de comprobar si el hombre de aspecto sorprendido obedecía. Porque de repente el arquero se hundió más contra él. No. Clint, no te atrevas y... Clint. Pasó más de un día antes de que pareciera que Clint podría lograrlo. Durante el tortuoso período de espera y mucho más allá, Tony permaneció obstinadamente en el hospital. Decidido a asegurarse de que la mala suerte no matara a su amigo. 5 días más tarde, Tony estaba cabeceando en una de las incómodas sillas del hospital cuando escuchó un leve movimiento. Luego un silbido de dolor. Y finalmente palabras apenas audibles. Duracell Bundy, ¿recuerdas? No puedes deshacerte de mí, tan fácilmente. Tony no pudo evitarlo. Empezó a reír. Tal vez había un sollozo escondido en algún lugar de allí. Idiota imprudente, estás en tantos problemas cuando nadie llegue aquí. Pasó una cantidad considerable de tiempo antes de que Clint se recuperara adecuadamente. Decir que el tiempo de recuperación fue un desafío para el arquero habría sido como afirmar que el fuego abierto hace cosquillas cuando toca la piel desnuda. Cuando Hawk finalmente estuvo afuera y en un sendero para correr, Tony prácticamente pudo sentir la alegría y el alivio que irradiaba su amigo. La ligereza que rodeaba al arquero era contagiosa. Tony ni siquiera se había dado cuenta de lo tenso que había estado desde el ataque hasta que sus músculos comenzaron a relajarse. La felicidad de Clint lo hizo tan feliz que ni siquiera le importó la tortura que pronto comenzaría. «Oye, Tony». Clint le dirigió una mirada de gratitud mientras empezaban a correr. El ritmo fue aproximadamente una décima parte del habitual porque la lesión de Hawk aún en proceso de curación no podía soportar nada más extremo. Pero fue un progreso constante. Gracias por prometerme ser mi compañero de entrenamiento. Tony sonrió. Y decidió correr el riesgo calculado de hacer una broma para la que no estaba seguro de que el otro estuviera preparado. ¿Por qué no? Quiero decir, ahora finalmente puede ser lo suficientemente lento para mí. Clint se echó a reír y Tony decidió que quería escuchar ese sonido más a menudo. En cuanto al criminal Clint al que se le permitió escapar, poco menos de un año después, Fury presentó a Clint a un grupo de nuevos reclutas. Tal que había que darle forma de golpes. El arquero reconoció uno de los rostros y sonrió. Es fantástico ver que has aprovechado bien el tiempo para pensar. Se centró en todo el grupo, satisfecho de ver algunos rostros petrificados. Puso su mejor mirada intimidatoria y se frotó las manos. Ahora comencemos. Cooper no recordaba haberse quedado dormido. Pero debió haberlo hecho, porque cuando su cabeza empezó a aclararse tenía los ojos cerrados. Los abrió con un tremendo esfuerzo. Descubrir que el mundo entero había sido puesto patas arriba. Lo primero en lo que su mirada turbia logró centrarse fue en la ventanilla rota de un coche. Un gemido salió de su garganta, sin importar lo mucho que se recordó a sí mismo que debía ser valiente. ¿Cooperativa? Su padre estaba susurrando, pero la voz aún logró captar toda su atención. Está bien. Inténtalo, el hombre tosió. Trate de no mirar demasiado a su alrededor. Cooper luchó con todas sus fuerzas para calmar su mente en pánico. Se suponía que el hijo de Aukeye no debía entrar en pánico. ¿Qué pasó? Logró decir con una voz patética y tranquila. Parpadeó cuando las lágrimas que se formaban rápidamente le picaron en los ojos. No llores. No llores. No llores. Un pequeño accidente. Otro coche nos atropelló. La voz de su padre era aún más tranquila de lo habitual, pero tranquila y tranquilizadora. Qué bueno que dejamos a las chicas en casa, ¿verdad? Sí, asintió Cooper, igual de silencioso, aunque no estaba seguro de por qué sentía la necesidad de mantener el volumen bajo. Su mamá y Lila estaban a salvo en casa, estaban bien. Encontró un gran consuelo al saberlo.
¿Cómo te va ahí atrás? ¿Atrás sí? Ah, eso es correcto. Por lo general, disfrutaba de esos raros momentos en los que podía ir a algún lugar con su padre en auto, solo ellos dos. Y casi siempre ocupaba el asiento delantero, para poder sentarse justo al lado del hombre. Pero hoy tenía un proyecto escolar consigo, un volcán, estoy bien, evaluó. Aunque me duele un poco la cabeza. Probablemente lo golpeó, lo que podría explicar por qué estaba tan borroso. Mi brazo también. Logró moverse lo suficiente para mirar hacia abajo. Los restos aplastados de su volcán yacían sobre lo que solía ser el techo de un automóvil, cubiertos de vómito. Yo, arruiné el volcán. Y vomité, reveló miserablemente, cada sílaba llena de humillación. Eso no suena tan mal, lo consoló su papá en un tono suave. Podemos pedirle al tío Phil que te ayude a construir uno nuevo. ¿Recuerdas lo mucho que le gusta hacer cosas así? El hombre sonaba sin aliento, y el niño aterrorizado podría haber jurado que escuchó un silbido apenas audible. Cooper tragó saliva, odiando el sabor de su boca. Papá. ¿Estás bien? Pasó demasiado tiempo antes de que hubiera una respuesta. Deja que los adultos se preocupen, amigo. Es mi trabajo. Es más fácil decirlo que hacerlo y Cooper se inquietó pero no logró levantarse de su asiento. No pude dejar atrás el desastre en el que se había convertido el coche. El pánico hizo que su pecho se sintiera incómodamente oprimido. Papá. Quiero ir a casa. Su padre soltó una risa extraña y jadeante. Yo también. Varios momentos interminables, tal vez minutos completos, pasaron arrastrados. Era imposible decir cuántos y con qué intensidad le dolía la cabeza al niño. Su padre rompió el silencio. Coop. Puede que no pueda responderte pronto, pero, debes saber que estoy aquí. A Cooper definitivamente no le gustó cómo sonó eso. Aunque era demasiado joven para entender por qué. Bueno. Por supuesto que no estuvo bien. Pero ¿qué más podría decir? Si me quedo callado y su papá tragó tan fuerte que lo escuchó. Sigue hablando. Así sé que estás ahí. Cooper hizo precisamente eso, contento de que alguien le dijera lo que se suponía que debía hacer. Especialmente cuando escuchó que su padre estaba sufriendo y quería hacer lo poco que pudiera para mejorarlo. Divagó una y otra vez, dijo más de lo que había dicho en toda su vida hasta ese día. Llenando desesperadamente el silencio que era mucho más aterrador que cualquier otra cosa. Después de lo que fue nada menos que una eternidad, Cooper vio unos pies corriendo hacia su coche. «Papá», exclamó inmediatamente. Sin importarle cuánto le palpitara el cráneo. «Papá, alguien viene». No hubo respuesta y el niño se sintió aún más frío que antes. Tragó saliva con dificultad y el puro terror hizo que se le acelerara el pulso. Todavía está ahí, se recordó en un susurro. Él todavía está allí. Él lo dijo. Y su padre nunca le había mentido. Él todavía está allí. No tenía idea de cuántas veces repitió ese mantra. Hasta que de repente escuchó una voz familiar. Ruidoso entre los de extraños. Contacto de emergencia, y entonces el tío Phil estaba arrodillado en el suelo, con uno de esos trajes que su padre siempre decía que eran ridículamente caros. La pequeña sonrisa en el rostro del hombre no parecía correcta. «Hey. Oye», repitió Cooper, decidido a mantener su tono lo más fuerte y uniforme posible. Phil escuchó a alguien fuera del vehículo, asintió y murmuró a cambio. Luego se centró en él una vez más. Las cosas se pondrán muy ruidosas pronto. Solo significa que saldrás de allí, así que no te asustes. No tengo miedo, negó Cooper al instante, aunque claramente lo tenía, como si sugerir algo así en voz alta fuera un insulto. Una comisura de los labios de Phil se torció. El hombre sacudió su cabeza. ¿Tienes idea de lo mucho que te pareces a tu padre a veces? A pesar de las circunstancias actuales, esas palabras hicieron que Cooper se sintiera un poco más cálido y su pecho dolorosamente apretado se hinchara de orgullo. Entonces comenzó el ruido del que Phil le advirtió. Cooper se llevó las manos a los oídos y gritó cuando el herido protestó. El caos demasiado ruidoso duró toda la vida. Hasta que, de repente, el niño se desplomó, solo para ser atrapado y atraído hacia cerca por unos brazos seguros. Te tengo, murmuró el hombre de traje. Cooper realmente no escuchó. Intentó buscar a su padre con la mirada, pero Phil le bloqueaba la vista. Era demasiado joven para entender que fue a propósito. «Papá. ¿Está bien?» Al no obtener respuesta, continuó frenéticamente. «¿Dónde está papá?» Perdió el conocimiento antes de obtener una respuesta. Cuando Cooper se despertó, se dio cuenta rápidamente de que estaba en una habitación de hospital.
El horrible olor era difícil de identificar. Le dolían la cabeza y el brazo, pero al menos podía pensar con bastante claridad. Y recordó demasiado bien lo que pasó. Oye, chico. Estaba empezando a preguntarme cuándo despertarías. La voz de Natasha lo hizo estremecerse de sobresalto. Y no mucho después el calor subió a sus mejillas, como siempre que ella estaba cerca. Ella asintió hacia su brazo. ¿Puedo firmar tu yeso? Te dieron uno blanco tan aburrido. Cooper asintió lentamente, sin confiar en su voz. Ella había estado trabajando en su brazo por un tiempo antes de que finalmente lograra preguntar nuevamente. ¿Papá está bien? La mano de Natasha se congeló. Solo por un par de segundos, pero lo captó. Él estaba bastante golpeado. Ella era la única adulta a su alrededor que lo consideraba lo suficientemente maduro como para poder manejar tanta honestidad. Eso le hizo apreciarla aún más. Ella lo miró fijamente a los ojos. Pero ya sabes lo terco que es. Solo tenemos que confiar en él. La agente se centró en su yeso una vez más y frunció los labios. No soy un gran artista. Pero tal vez eso sirva. Cooper miró con entusiasmo para ver qué hacía. Sintió que incluso las puntas de sus orejas se ponían rojas. Mejorate pronto fue seguido por un pequeño corazón. Gracias, logró decir. No hay problema. De todos modos, necesitaba algo para mantener mis manos ocupadas. Natasha le apretó suavemente el hombro. ¿Y Coop? Fuiste muy valiente hoy. La mirada en sus ojos decía que lo decía en serio. Tu papá estará orgulloso de ti. Cooper realmente quería creerle en serio. ¿Y chico? Nunca le digas a nadie que dibujé el corazón. Tengo una reputación que mantener. Cooper casi sonrió. Un silencio pesado pero no incómodo cayó sobre ellos. Cada vez que pasaban pasos por la habitación se tensaban al unísono, ambos esperando ansiosamente noticias. Finalmente Cooper se quedó dormido, reconfortado por la presencia de Natasha. La segunda vez que Cooper se despertó, su madre estaba allí. Nunca había sido el tipo de niño que buscaba activamente abrazos y afecto. Pero después de todo lo que había pasado no pudo evitarlo. Él la rodeó con su brazo sano y la sujetó con todas sus fuerzas. Y finalmente dejó caer las lágrimas que se negó a derramar justo después del accidente. Tu papá estará bien, susurró su mamá. Como si fuera un secreto. ¿Cómo se suponía que iba a saber que ella no podía hacer nada más fuerte? Tomará algo de tiempo, pero, estará bien. Por alguna extraña razón, esas palabras hicieron que Cooper llorara más fuerte. No importa cuán ferozmente intentara ser valiente y detener las lágrimas. Después durmió profundamente. Unos largos días después, Cooper se despertó y alguien lo sacudió ligeramente. Sus ojos se abrieron para encontrar el rostro cansado pero sonriente de Phil. Tu mamá acaba de llamar. ¿Quieres pasar por el hospital y ver a tu papá? Cooper asintió con entusiasmo. El viaje en coche al hospital lo tuvo tan tenso que después le dolía todo el cuerpo. Pero al final valió la pena. Cooper entró en la habitación lentamente. Temiendo lo que podría encontrar. Solo para descubrir que no había motivo para preocuparse. Su padre se sentó en una silla, vestido con su propia ropa en lugar de la que le proporcionó el hospital. Todavía había muchos moretones en la cara del hombre y sus músculos faciales parecían demasiado tensos. Pero él estaba despierto y sonriendo. Cooper estaba corriendo en un instante. El niño no notó cómo su papá se estremecía cuando las heridas aún sanando se agravaban. Clint tampoco. Ambos necesitaban demasiado el abrazo. Todavía quedaba mucho por sanar. Dentro y fuera. Pero por el momento se contentaban con saber que no hacían falta palabras. Ambos sabían que el otro estaba ahí, sano y salvo. Fin del cuento.